Muchísimas gracias por estar de nuevo en mi canal y os agradecería mucho que os suscribierais. Es gratis y YouTube así os notificará los nuevos vídeos. Que me dejéis también, por favor, los like y los comentarios que creáis oportunos. Y hoy el tema es de la separación de Alejandro Sanz y Rachel Valdés. Una separación que está causando mucho de qué hablar en la prensa española, porque nos cogió, bueno, pues un poco de improviso, no se sabía nada de esta separación y de la crisis que parece ser que había entre los dos. Cuando su relación comenzó, pues también fue un poco de impacto, porque hacía muy poco que Alejandro Sanz se separara de la madre de sus hijos pequeños, de Raquel Perera, y fue sorprendente. Y ahora la separación, pues también nos ha sorprendido a todos. Ellos hace 3 años que están juntos, fue una historia de amor muy bonita y y todo nos hacía pensar que la historia de amor continuaba, que seguía todo bien. Pero, parece ser que había una grave crisis entre los 2 que ha terminado de la peor de las maneras, de en ruptura. Eh, Alejandro Sanz siempre fue una persona muy discreta con su vida privada, y ahora está sorprendiendo un poco porque a través de sus redes sociales nos está dando pinceladas de su vida privada. Hace poco nos dejó en Twitter, pues, una confesión de que estaba atravesando un mal momento, que a veces no quería ni estar. Y, pues, bueno, nadie imaginaba que cuáles eran los motivos de esa profunda tristeza de Alejandro, y ese malestar, y ese no querer estar. Y bueno, todos sabemos que hubo rumores o hay rumores de que tiene graves problemas económicos por una traición que tuvo. Tiene problemas judiciales con la ex representante suya y, y bueno, nadie se podía imaginar que también tendría pues estos problemas sentimentales, su ruptura con la que hasta ahora era su pareja, Rachel Valdés. Em, Parece ser que Rachel Valdés hace como una semana, abandonó su vivienda en Madrid que compartía con el cantante, y parece que va a un nuevo rumbo, a la ciudad condal, a Barcelona, que va a comenzar allí una nueva vida. Hay muchos periodistas que desde que se supo la ruptura de esta pareja, pues está indagando qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, por qué. Y, hay un periodista, Aurelio Manzano, que parece ser que ha encontrado uno de los motivos y lo está transmitiendo en los medios de comunicación. Hay varios motivos, puede, claro, como siempre, de que una relación se termine no es solo un motivo, hay siempre varios. Pero uno de los motivos era el carácter de Rachel Valdés. Parece ser que es un carácter fuerte, un carácter dominante, con el que Alejandro Sanz no compagina mucho, porque él es una persona muy pacífica, muy de arreglar las cosas siempre en plan bien, y que se estaba entrometiendo, esa Rachel, entre la relación que tenía Alejandro con la madre de sus hijos, Raquel Perera. Alejandro necesita tener una buena relación con la madre de sus hijos, ya solo porque los hijos son muy pequeños y porque a él le gusta mantener la relación buena con la que fue su mujer. Y Rachel parece ser que está dificultando mucho esa relación de Alejandro con Raquel, por el carácter de ella, parece ser un carácter posesivo, un carácter celoso, y que no está facilitando las cosas con la madre de los hijos. Y esto fue uno de los motivos principales, parece ser, de la ruptura entre los dos.
Hace una semana, como ya dije, ella abandonó la casa y está de mudanza en la ciudad condal. Alejandro Sanz sigue reapareciendo en público porque está dando sus conciertos por toda España y, a pesar de ser muy discreto con su vida privada, está dando pinceladas y hablando con sus seguidores en los conciertos. Y dice que todo lo que está pasando pertenece a su vida personal, pero que él necesita apoyo, comprensión, que se sienta apoyado, querido por todos sus seguidores y por la familia. Sobre todo también lo está apoyando mucho la madre de sus hijos, Raquel Perera, y que ha concedido hace poco una entrevista diciendo que ella no le está dando tanta importancia al problema de Alejandro, que está en un bajón, pero que se va a recuperar. Y Alejandro así también lo cree, que va a salir muy pronto del bajón y, y que saldrá adelante poquito a poco, como estas cosas suelen pasar, la paz mental que necesita toda persona. Y que siempre estará, Raquel Pereira dice que siempre estará al lado del cantante, no como pareja, pero sí como amiga de él y como la madre de sus hijos, y que lo apoyará en todo lo que haga falta. Está adoptando una postura muy discreta sobre la separación y Raquel está dando todo su apoyo al cantante y el cantante es súper agradecido por ese apoyo. Em, Muchos creen que Rachel Valdés se va a vengar de Alejandro Sanz, que si ella la versión de Rachel es que si Alejandro habla, que ella hablará y abrirá muchos melones. Eso es lo que parece ser que dice Rachel, parece ser. Em, Alejandro Sanz sigue muy bien acompañado, tiene muchos amigos, muchos seguidores. Y la mejor apoyo para él actualmente es la madre de sus hijos, que no se separa de él en ningún momento, brindándole todo su apoyo. Y como ella dice, yo le he intentado ayudar en todo lo que he podido. Ella cree, como ya dije, que era un momento temporal, pasajero, que esto pasará y que días de bajón tiene todo el mundo, que días de tristeza tiene todo el mundo, que después de una gira y de tantos conciertos y de tanta multitud, que encontrarse solo en unos días, pues que a Alejandro le dio el bajón y mucho más cuando estás atravesando por una situación sentimental de ruptura, pero que claro, como siempre, todo pasa. Em, Alejandro, transmite, que él va a intentar hacer todo lo posible por ponerse bien, que está trabajando en ponerse bien, en llegar a los escenarios con toda la vitalidad del mundo, y que él necesitaba decirlo al mundo, que está siendo todo lo sincero que puede ser, y que intenta también ayudar a todo el mundo que está pasando por un bache como él, para que vean que no, que él, a pesar de ser un ídolo de masas, pues también pasa bajones como cualquier ser humano. Y parece ser que todo el mundo está preocupado por Alejandro, porque como nunca antes nos dijera lo que pasaba por su vida privada y ahora lo está exponiendo, pues parece ser que se hace la cosa como parece ser más grande de lo que realmente es. Y todo el mundo le está apoyando. La presentadora Ana Rosa Quintana le mandó un mensaje de cariño y muchos rostros conocidos también le están mandando mensajes de cariño y deseándole una pronta recuperación. Incluso hay un colaborador, Alessandro Lecchio dice que Alejandro es un hombre buenísimo, un hombre comprometido, un hombre detallista, un hombre que muestra su apoyo a todo el mundo, que cuando falleció su hijo, el primero en llamarlo por teléfono, una de las primeras personas fue Alejandro, dándole todo su apoyo. Eh
Por tanto, Alejandro tiene muchos amigos porque él también es amigo de sus amigos. Siempre ha demostrado estar al lado de sus amigos y ahora sus amigos le demuestran a él que también están a su lado. Y esto hace que la recuperación de Alejandro sea cada vez mayor y que las rupturas sentimentales de todos se sale y de esta ruptura también va a salir. Cuando te coge, claro, en una situación también de bajón, pues una ruptura parece que se hace más difícil, pero Alejandro, con todos sus seguidores, con sus conciertos, con su música, la está superando. Y eso deseamos todos, ver a Alejandro Sanz otra vez feliz y otra vez enamorado. Todo puede ser. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os guste y por favor os suscribáis al canal, le deis al like, dejéis los comentarios y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.